de 1953. Bueno, hay que imaginarse la escena. En un salón enorme y envuelto en homo, allá en Suiza, un hombre se sienta frente a un tablero de madera. Una imagen súper potente, ya me la estoy imaginando. Totalmente. Y a ver, la sala está a rebosar. Fuera, la lluvia golpea los cristales a cántaros. Y dentro, pues resuena ese sonido inconfundible de los gruesos abrigos empapados, ¿sabes? Cuando la gente los sacude en el guardarropa. Sí, y el ruido de la cafetería de fondo, imagino. Exacto. El tintineo constante de tazas de café sobre las mesas de mármol. El reloj se pone en marcha. Y este hombre, que es el gran maestro soviético David Bronstein, se apoya en las manos y se queda mirando al vacío, a las 64 casillas. O sea, absorbiendo toda la presión del momento. Y esto es lo fuerte. Se queda así durante 45 minutos enteros, sin mover una sola pieza. No está simplemente jugando una partida. Está lidiando con la inmensidad del universo y librando una guerra por encargo. Madre mía, es que es brutal. 45 minutos consumidos de su propio reloj, asimilando esa presión abrumadora antes de atreverse siquiera a adelantar un peón. Una barbaridad, sí. Y fíjate, a pocos metros de él, ofreciendo un contraste casi de película, el argentino Miguel Naisdorf pasea de un lado a otro, desbordando energía, intentando aliviar la tensión, contando chistes a los camareros, en polaco, ruso, español e inglés, todo antes de sentarse. Vale, vamos a desgranar esto. Porque la inmersión a fondo de hoy nos lleva al que muchos analistas consideran el Everest del ajedrez moderno. Hablamos del torneo de candidatos de Zúrich de 1953. Un evento absolutamente legendario, claro. Y contamos con una pila de fuentes extraordinarias para esto. Tenemos crónicas históricas súper detalladas y los legendarios libros que escribieron después los propios participantes, principalmente Bronstein y el propio Naisdorf. Que son auténticas joyas literarias, además. Sí. Y, a ver, nuestra misión hoy no es leer una tabla de puntuaciones seca. Para quien nos escucha, queremos destilar el alma detrás de cada pieza, entender el drama humano, esa tensión geopolítica de la época y explicar cómo ese genio táctico redefinió el juego para siempre. Pues, a ver, si conectamos esto con el panorama general, la atmósfera eléctrica dentro de esa sala en el Kongresshaus de Zúrich era, en realidad, un reflejo microscópico de un mundo que estaba al borde del abismo. Claro, en plena Guerra Fría. Exacto. Para comprender el peso real de cada movimiento, hay que observar el tablero global de aquel año. Nos situamos en plena olla a presión de la posguerra. En marzo de ese mismo año, fíjate, Joseph Stalin acaba de fallecer. Ostras, claro, menudo momento para la delegación soviética. Un caos. Y Lavrentien Beria, el temido jefe de la seguridad estatal soviética, pues acaba de ser purgado. El clima de inestabilidad era total y absoluto. O sea que las directrices que llegaban de Moscú para sus jugadores debían ser, no sé, inflexibles. Estrictas a más no poder. La inmensa delegación soviética operaba bajo un estado de paranoia e incertidumbre. El miedo al fracaso era palpable en el aire. Y Suiza, bueno, funcionaba como una burbuja de aparente neutralidad, pero puramente geográfica. Sí, porque el ajedrez ya no era neutral para nada, ¿verdad? Para nada. El Estado soviético lo había transformado en un instrumento de validación ideológica. Era la demostración de la supuesta superioridad intelectual de su sistema sobre Occidente. Ya, claro. Así que perder frente al bloque occidental, y especialmente frente a un representante de Estados Unidos, era visto en el Kremlin como una catástrofe política inaceptable. Madre mía. Lo cual añade una losa de presión inimaginable a un formato que francamente parece diseñado para quebrar la mente humana. ¿Por qué hay que hablar de la magnitud de este evento para la audiencia? Sí, las condiciones eran extremas. 15 de los mejores titanes del planeta, encerrados durante 2 meses, jugando un sistema de liga a doble vuelta. O sea, enfrentándose todos contra todos 2 veces. Que se dice pronto, pero es una barbaridad. Hablamos de 30 rondas, 210 partidas en total. A mí me parece el equivalente a correr el Tour de Francia, o sea, tal cual. Es una buena comparación, sí. Pero donde el agotamiento, los calambres y las rampas más empinadas ocurren completamente dentro de tu propia mente, día tras día, durante 8 semanas. ¿Es humanamente posible mantener la cordura ahí? Pues es una analogía muy certera, porque la fatiga mental en el ajedrez de élite se traduce en agotamiento físico real. O sea, pierdes peso, pierdes horas de sueño,
Claro, el cerebro consume muchísima energía. Hoy en día, fíjate, la Federación Internacional considera que un torneo de esa duración es directamente humanamente impracticable. Ya no se hace. Lógico, te destroza. Y bajo ese nivel de exigencia, cuando las defensas psicológicas caen por pura fatiga, las fachadas se derrumban. Ahí es cuando el verdadero carácter de cada jugador queda impreso en la madera del tablero. Totalmente. Y el elenco de esta historia tiene una profundidad psicológica fascinante. Empecemos por quien finalmente logró dominar este maratón, Vasily Smyslov. Nuestras fuentes relatan que proyectaba una tranquilidad, casi irreal, como si no tuviera sistema nervioso. Y lo interesante es entender de dónde provenía esa calma y cómo la aplicaba mecánicamente al tablero. Smyslov no era solo ajedrecista, resulta que era un cantante de ópera profesional. ¿Qué dices? Un barítono, ¿verdad? Exacto, un barítono de gran talento. Los biógrafos describen cómo sus paseos matutinos por las calles de Zúrich estaban, puntuados por ejercicios vocales. Iba cantando. Qué imagen más curiosa, ¿no? Un gigante soviético cantando por Suiza. Sí. Él buscaba una armonía perfecta en la música, un equilibrio sin estridencias, y trasladaba ese mismo concepto a su juego. No era un atacante caótico, para nada. Era más posicional, ¿no? Eso es. Buscaba que sus piezas coordinaran como los instrumentos de una orquesta, fluyendo hacia finales de partidas impecables, sin asumir riesgos que no tocaran. Vale, y como contraparte perfecta tenemos al principal obstáculo para esta maquinaria soviética, el estadounidense Samuel Reshevsky, el eterno niño prodigio, un jugador judío ortodoxo devoto, lo que implicaba que no jugaba durante el Shabbat. Claro, un detalle logístico importantísimo. Es que la organización entera tuvo que reprogramar el calendario para que él compitiera después de la puesta del sol los sábados. Una locura organizativa. Reshevsky era, digamos, la representación de la voluntad pura, a diferencia de Smyslov, que tenía toda una delegación de analistas detrás ayudándole. Una armada soviética, vamos. Exacto. El estadounidense luchaba prácticamente en solitario, y esa soledad se reflejaba muchísimo en su forma de gestionar el tiempo en las partidas. Ah, sí, el famoso Zeitnot, los apuros de tiempo. Eso mismo. Reshevsky solía consumir casi todas sus horas de reflexión en las primeras jugadas. Imagina tener que realizar 20 jugadas súper complejas en menos de un minuto, viendo cómo la aguja del reloj analógico está a punto de caer. Madre mía, qué estrés. Él sobrevivía bailando al borde del abismo en cada partida. Una tensión brutal. Bueno, luego tenemos a Miguel Naisdorf, a quien mencionamos al principio contando chistes. Su historia de supervivencia aporta un contraste brutal al ambiente. Se encontraba compitiendo en Buenos Aires cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Y decidió quedarse en Argentina, claro. Y fue una decisión que literalmente le salvó la vida, ya que casi toda su familia pereció en el Holocausto en Europa. Al leer sobre él, da la impresión de que jugaba por la pura celebración de estar vivo. Sí, con una alegría inmensa. Y es increíble que hiciera esto. Las crónicas recogen que durante los días libres, Naisdorf se fue al casino de Zúrich, apostó a un grupo de números en la ruleta y ganó. Hasta ahí normal, ¿no? Sí, pero es que dejó las fichas ahí mismo. La ruleta volvió a girar y volvió a ganar. Y cuando alguien le preguntó, asombrado, que por qué no retiraba su dinero tras ganar 2 veces seguidas, él respondió riendo. Dijo algo así como: «Solo quería ver cuánto tiempo podía durar mi suerte». Esa anécdota del casino me encanta. Y no es un detalle menor. Explica perfectamente cómo operaba su mente frente a un tablero. Se la jugaba a todo o nada. Exacto. Naisdorf trasladaba ese optimismo temerario al ajedrez. Siempre buscaba complicaciones tácticas, quería ver si su suerte y su cálculo lo sacarían ileso de posiciones peligrosas. Que es un enfoque diametralmente opuesto al de Paul Keres, ¿verdad? El gran maestro estonio al que le pusieron la trágica etiqueta de «el eterno segundo». Sí, el caballero del tablero. Se dice que sus partidas eran de una estética pura, casi cristalina. Hermosas de ver, vaya. Keres poseía una elegancia innata. Sus ataques eran lógicos y súper precisos, pero las fuentes también documentan una fragilidad subyacente tremenda. Por el tema político, me imagino. Claro, cargaba con el peso de representar a una Estonia anexada, y la inmensa expectativa del aparato soviético a menudo resquebrajaba esa estética suya. Hay crónicas durísimas sobre él. Relatan cómo, en partidas decisivas contra compatriotas soviéticos,
Se le veía caminar junto al lago con la mirada totalmente perdida, cediendo ante la presión, cometiendo errores impropios de él, porque sus nervios no aguantaban. Saber qué resultados esperaba de él desde arriba tenía que ser asfixiante. Desde luego. Y para cerrar este grupo principal, tenemos a Tigran Petrosyan, el Tigre. Era el participante más joven del torneo. Y su estilo parece un poco contraintuitivo para alguien con ese apodo, la verdad. Totalmente. No saltaba a la yugular para nada. Era un genio de la prevención defensiva. Para que la audiencia se lo visualice, es como si un rival intentara golpear una pared de humo o de agua. Simplemente no había forma de impactar. Antes de que el oponente siquiera formulara un plan de ataque, él ya había tejido una red inexpugnable. Oye, y creo que todo esto plantea una pregunta importante al observar estos perfiles tan marcados. Uno debe cuestionarse, ¿hasta qué punto el estilo de juego de una persona está determinado por la técnica o por sus traumas vitales y su forma de ver el mundo? Es una reflexión profunda. Su inclinación por la armonía, su apetito por el riesgo, todo está conectado con lo que han vivido. Pero espera, me surge una duda sobre algo que mencionamos antes y quiero desafiar un poco esa idea. Si estos jugadores tenían personalidades tan fuertes, ¿de verdad estamos diciendo que el Estado soviético enviaba oficiales de inteligencia a intervenir en pleno torneo? Sí, totalmente. Pero ¿cómo funciona eso en la práctica? Porque, durante una partida no pueden hablar ni recibir instrucciones directas frente a todo el mundo. Es una excelente pregunta. O sea, la interferencia no ocurría frente al tablero, ocurría en los pasillos, en los restaurantes y sobre todo en las reuniones a puerta cerrada. Entiendo. ¿Y esto está documentado? Sí, basándonos estrictamente en las revelaciones póstumas de los propios jugadores, como el libro de Bronstein. La delegación soviética no estaba allí solo para competir de forma individual. Estaba siendo gestionada por un triunvirato de oficiales del Estado. Oficiales puros y duros. Postnikov, Moshinchev y Bondarevsky. El mandato gubernamental no dejaba margen a dudas. El torneo debía ganarlo un soviético. Punto. Ya. Pero ¿cómo controlas el desarrollo de algo tan impredecible como un torneo de ajedrez de 2 meses? Es que pueden pasar 1000 cosas. Todo se desencadena cuando la salud empieza a fallar. Fíjate. A mitad del evento, el médico del equipo soviético, el Dr. Reading, nota que Smyslov, que iba líder, sufre una fatiga profunda. Y Reshevsky, el americano, repisaba los talones, claro. Exactamente. Se acercaba peligrosamente sumando puntos. Así que, para evitar el desastre político, la delegación organiza reuniones estratégicas a orillas del lago. Las famosas caminatas. Sí, a los jugadores soviéticos de menor puntuación se les sugiere, entre comillas, firmar tablas rápidas, o sea, empates acordados en pocas jugadas cuando se enfrentan a Smyslov. Ah, vale, claro, entiendo el mecanismo. Funciona exactamente igual que en el ciclismo táctico, ¿no? Eso es. Es como si el director de un equipo le ordenara a sus gregarios que no compitan contra su propio líder, que le abran paso para que éste descanse en el pelotón mientras fuerzan al rival del otro equipo a pedalear contra el viento durante toda la etapa. Es una comparación mecánicamente idéntica. Neutralizas la competición interna para maximizar el desgaste del enemigo externo. ¡Qué jugada tan sucia, pero tan efectiva! Pero el costo emocional para los jugadores forzados a actuar de gregarios era, brutal. Las crónicas relatan la inmensa presión psicológica que esto generaba. Keres llegó a aparecer en la sala con el rostro encendido tras una de estas reuniones. Visiblemente mortificado, supongo. Totalmente. Se le despojó de su instinto competitivo cuando más ansiaba la victoria. Y oye, dejando a un lado cualquier postura política por nuestra parte, el registro histórico muestra cómo el talento se expropiaba. Y el caso de David Bronstein arroja aún más luz sobre esta coerción. En la ronda número 13, a Bronstein se le dio una orden directa. Debía ganar sí o sí contra Reshevsky jugando con las piezas negras, que matemáticamente siempre es una desventaja inicial. Un encargo dificilísimo en la élite. Pues según las fuentes, cumplió la orden tras una agonizante batalla de 5 horas. Pero lo que resulta escalofriante es lo que ocurrió después en el hotel. La famosa charla con el oficial, ¿no? Esa misma. Cuando Bronstein cuestionó la intromisión constante en lo que él consideraba un arte puro, la respuesta del oficial Moshinchev fue fulminante. Le espetó algo como, ¿acaso pensabas seriamente que vinimos aquí a jugar al ajedrez? Esa cita te pone los pelos de punta. Encapsula la esencia de la instrumentalización durante la Guerra Fría. Sobrevivir a esta dinámica asfixiante requería vías de escape urgentes para ellos. ¿Y cómo se evadían? ¿Porque 2 meses encerrados ahí?
Pues, por ejemplo, el soviético Mark-Time Manov, que además de ajedrecista era un concertista de piano de altísimo nivel, pasaba los días de descanso dando recitales de Chopin para sus rivales. Qué estampa, ¿verdad? Sí, a menudo Smyslov se le unía y se ponía a campadar arias de ópera en el hotel. Música clásica como antídoto para limpiar la mente. Porque, recordemos para quien nos escucha, las partidas muchas veces no terminaban en un solo día. Ah, claro, los aplazamientos. En aquella época metían la jugada secreta en un sobre cuando se acababa el tiempo, y los equipos pasaban la madrugada entera en habitaciones saturadas de humo analizando variantes, hasta el amanecer. Una vida nocturna dedicada exclusivamente a desentrañar geometría abstracta bajo presión absoluta. Pero a ver, aquí hay algo que me cuesta procesar y quiero planteártelo. Si tenemos a 15 hombres exhaustos, sufriendo paranoia, sin dormir por los aplazamientos y, en el caso de los soviéticos, aterrorizados por sus jefes, Sí. ¿cómo es posible que jugaran bien? O sea, lo lógico sería que la calidad de las partidas se desplomara y estuviera llena de errores torpes. Pero espera, que aquí viene lo más increíble. A ver. Nuestras fuentes coinciden en que Zurich 1953 produjo algunas de las mejores partidas de toda la historia del ajedrez. ¿Cómo lograron aislarse de ese infierno? Pues esa es precisamente la paradoja, y te diría que el gran triunfo de este torneo. Cuando el árbitro ponía el reloj en marcha y la mirada se fijaba en la madera, el tablero se convertía en un santuario absoluto. Las 64 casillas como refugio. Las piezas no entienden de nacionalidades ni de espías, solo responden a la lógica pura. Y al sumergirse en esa lógica, lograron crear auténticas obras de arte. Pues hablemos de esas obras de arte, claro, empezando por lo que la historia bautizó como la inmortalidad de Kotov. ¡Uf! Tremenda partida. Kotov se enfrentaba a su compatriota Yuri Averbach. En un momento de tensión asfixiante, Kotov hace algo impensable. Sacrifica a su reina. Así, sin anestesia. Entrega su pieza más poderosa de forma aparentemente gratuita con la jugada de dama por H3 jaque. ¿Por qué alguien en su sano juicio haría eso en la élite mundial? Para entender la magnitud de esto, hay que visualizar los principios básicos. La dama es el pilar de cualquier ataque, ¿vale? Entregarla equivale a ir a la guerra sin tu general. Claro, es casi un suicidio. Averbach había construido una fortaleza inexpugnable de peones alrededor de su rey. Lo que Kotov vio es que la única forma de dinamitar esa fortaleza era lanzar a su reina como un misil kamikaze contra esos peones. A simple vista, se quedaba con muchísimo menos material. Pero, en su mente, él había calculado una intrincada red matemática anticipando los movimientos exactos. Fíjate, 15 pasos por delante. Comprendió que al destruir la barrera, el rey enemigo quedaría atrapado en un laberinto sin salida. No fue un farol, fue un cálculo sobrehumano. Fue una concepción tan perfecta que cuando Kutov falleció muchos años después, pidió que esa exacta posición se grabara para la eternidad en su lápida. Qué locura, ¿verdad? Pura poesía. Pero no solo hubo exhibiciones de cálculo salvaje, también vimos el triunfo de la psicología y la experiencia. Tomemos el caso del doctor Max Euwe. El gran veterano del torneo. Sí, un ex campeón mundial de 52 años enfrentándose a los jóvenes leones soviéticos, en concreto su mítica partida contra el temible atacante Efim Geller. Geller era súper conocido por su ferocidad. Él quería arrancar la cabeza del rival en 20 jugadas siempre. Pues Euwe, consciente de esto, decidió utilizar la variante Samish de la defensa nimzo-india. Para quien no domine la teoría en casa, explícanos un poco esta variante. Sí, a ver, consiste básicamente en construir un centro de peones extremadamente sólido. Es casi como levantar muros de hormigón en medio del tablero. Muros contra los que chocarse. Exacto. Euwe cerró todas las líneas de ataque directas y Geller, que estaba frustrado y fiel a su estilo impaciente, lanzó sus piezas contra el muro una y otra vez. Y Euwe, como un maestro de judo, ¿no? Tal cual. Utilizando el impulso del oponente en su contra, absorbió la agresión con una paciencia clínica, hasta que Geller se desequilibró y su posición colapsó entera. Una lección de madurez táctica frente a la fuerza bruta. Precioso. Aunque bueno, también el torneo nos dejó la otra cara de la moneda, el error trágico causado por el estrés brutal de esas semanas. Un recordatorio de que bajo esos trajes había seres humanos falibles, al fin y al cabo. Sí. Me refiero a la dolorosa partida entre el gran maestro húngaro Laszlo Sabo y nuestro conocido Reshevsky.
Es un episodio súper desgarrador. Sabo había construido una posición abrumadora. De hecho, la estructura dictaba un jaque mate forzado en solo 2 movimientos. Que es un patrón que un gran maestro detecta normalmente de un simple vistazo. Es como sumar 2 más 2 para ellos. Claro, pero Reshevsky estaba en su habitual y extremo apuro de tiempo, moviendo frenéticamente para no perder por la caída de la bandera en el reloj. Esa energía desesperada, ese pánico físico, pues se contagió a través de la mesa. Se mascaba la tensión. Sabo, en lugar de mantener la calma, se dejó arrastrar por ese torbellino de estrés. Su juicio se nubló por completo y no vio el mate. No me fastidies. Ejecutó una jugada rutinaria y la victoria, de repente, se evaporó. Ceguera táctica inducida por la pura presión atmosférica. Pero lo más trágico son los minutos posteriores, fíjate. Cuando la partida terminó y la adrenalina de Sabo bajó, finalmente se percató de la victoria que se le había escurrido. El golpe de realidad. Las crónicas relatan que se quedó congelado. Permaneció sentado frente al tablero vacío durante 1 hora entera, moviendo la cabeza lentamente de lado a lado. Incapaz de procesar cómo su mente le había traicionado en el instante más crítico de su carrera, que duró. Y lo fascinante aquí es que todas estas historias de genialidad y de error funcionaron como un auténtico laboratorio científico en tiempo real para el ajedrez. Totalmente. Es que Zurich, 1953, cambió para siempre la teoría de aperturas. Sistemas como la defensa india de rey o la siciliana en su variante Najdorf experimentaron una revolución brutal. Expliquemos esto de forma sencilla a la audiencia. ¿Por qué fue una revolución? Hasta ese momento, digamos que la regla de oro clásica era que debías ocupar el centro del tablero con tus peones desde el principio, ¿verdad? Exactamente. Se enseñaba que ceder el centro desde el inicio era una concesión fatal. Pero estas defensas que se usaron en Zurich decían algo así como: adelante, toma el centro con tus peones. Yo me voy a atrincherar pacientemente. A prepararse desde los flancos. Eso es. Desarrollaré mis piezas desde los bordes construyendo energía, y cuando te sientas seguro y te excedas en tu expansión, dinamitaré tus cimientos. Demostraron que el desequilibrio estructural, si se manejaba con dinamismo, no solo era viable, sino letal. Pasaron de ser consideradas aperturas marginales a convertirse en pilares absolutos del ajedrez moderno. Sin duda. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si nos alejamos de la ceremonia de clausura, donde Vasily Smyslov levantó el trofeo como vencedor, nos damos cuenta de algo. El verdadero legado no fue quien quedó primero o segundo. ¿Y cuál dirías que fue? El legado tangible fueron los libros, las crónicas que nos dejaron Bronstein y Najdorf, que hoy en día siguen siendo lectura obligatoria para cualquier aficionado. Son 2 obras maestras que abordan el evento desde prismas opuestos, la verdad. Sí, el libro de Bronstein está considerado la Biblia del medio juego. Su enfoque es súper reflexivo. No te satura con infinitas listas de variantes matemáticas incomprensibles. Él se sienta a explicar el porqué de cada jugada, habla de la lucha de ideas, de la filosofía de la posición. Es como si te invitaran a tomar un café con él mientras te desgrana los misterios del tablero. Y por el otro lado tienes el libro de Najdorf, que es una crónica que sangra vitalidad. Sí, Najdorf te hace sentir el pánico del reloj. Es la emoción cruda frente al análisis sosegado de Bronstein. Y además del legado literario, el impacto en la Federación fue inmenso. Las sospechas sobre estas trampas soviéticas de empates acordados forzaron a la FIDE a cambiar todo. Claro, comprendieron que un sistema de liga era muy vulnerable y cambiaron el formato hacia duelos individuales, los míticos matches cara a cara, para evitar alianzas raras. Lo que hace que Zurich 1953 sea tan fascinante a fin de cuentas es esto. Es constatar que, en un mundo fragmentado, operando bajo paranoia y miedo, el ser humano puede crear belleza absoluta. Es un triunfo del espíritu humano sobre la coerción, sin duda. Una resistencia lograda a base de dedicación. Y eso nos lleva a un pensamiento final para que quien nos escucha reflexione. Hoy en día, vivimos dominados por módulos de inteligencia artificial. Programas como Stockfish devoran en segundos las partidas de Bronstein y te dicen con frialdad quirúrgica cada error matemático de Zurich. Te dicen que Kotov podía haber dado mate antes o que Smyslov erró por milímetros. Exacto. Pero piensa en esto. ¿Podrá un algoritmo comprender lo que significa sentir la mirada helada de un espía clavada en la nuca? ¿O la fatiga de 60 días de encierro? Las máquinas calculan la perfección, pero al recordar ese salón de Suiza, queda claro que el miedo, el error y la resistencia es lo que hace al ajedrez, en el fondo, profundamente humano.
No vine a mirar, vine a entender. Las piezas se mueven lento, pero aquí el tiempo no pasa igual. Hay silencios que pesan más que cualquier jugada. Yo sé lo que están viendo, aunque no lo digan. Sé dónde duele la posición, sé dónde empieza a romperse. No es magia, pero a veces lo parece. Y en cada gesto hay una grieta, en cada duda una verdad. No es solo un juego, es algo más. Es una lucha que nadie ve desde fuera. Uno respira distinto, el otro mira al vacío. No están frente a frente, están dentro. Y yo desde atrás sigo cada hilo invisible, cada idea que nace y muere sin nombre. Aquí no gana el que ataca, gana el que entiende primero. Porque hay movimientos que no se explican y errores que ya estaban escritos. El tablero no miente, pero tampoco perdona. Y en cada partida alguien se queda un poco menos. He visto esto antes, demasiadas veces. El momento exacto en que todo cambia y nadie lo dice. Y entonces lo ves, sin ruido, sin drama. Una jugada y todo se derrumba. Y el resto solo parece ajedrez. Pero no lo es. Nunca lo fue. Didn't come to watch, I came to understand. Pieces move slowly, but time doesn't pass the same here. There are silences heavier than any move. I know what they're seeing, even if they don't say it. I know where the position hurts, I know where it starts to break. It's not magic, but sometimes
sometimes it feels like it. And in every gesture, there's a fracture. In every doubted truth, it's not just a game, it's something more. It's a struggle no one sees from the outside. One breathes differently, the other stares into nothing. They're not facing each other, they're inside. And I, from the back, follow every invisible thread, every idea that's born and dies without a name. Here it's not the attacker who wins, it's the one who understands first. Because there are moves that can't be explained and mistakes that were already written. The board doesn't lie, but it doesn't forgive either. And in every game, someone leaves a little less of themselves. I've seen this before, too many times. The exact moment when everything changes and no one says it. Without noise, without drama, one move and everything collapses, and the rest just looks like chess. But it isn't, it never was. Non sono venuto a guardare, sono venuto a capire. I pezzi si muovono lentamente, ma qui il tempo non scorre uguale. Ci sono silenzi più pesanti di qualsiasi mossa. So cosa stanno vedendo, anche se non lo dicono. So dove la posizione fa male, so dove inizia a rompersi. Non è magia, ma a volte lo sembra. E in ogni gesto c'è una crepa, in ogni dubbio una verità. Non è solo un gioco, è qualcosa di più. È una lotta che nessuno vede da fuori. Uno respira diverso, l'altro guarda il vuoto. Non sono uno di fronte all'altro, sono dentro. E io da dietro seguo ogni filo invisibile, ogni idea che nasce e muore.
vince chi attacca, vince chi capisce per primo. Perché ci sono mosse Che non si spiegano, errori che erano già scritti. la scacchiera non mente Ma non perdona, e in ogni partita qualcuno perde un po' di sé. oh, Oh, ho già visto tutto questo, troppe volte il momento esatto in cui tutto cambia. e nessuno lo dice. E allora lo vedi Senza rumore, senza dramma, una mossa e tutto crolla, e il resto sembra solo scacchi, ma non lo è. non lo è mai stato. Ti tengo su un torneo, pero nadie cuenta lo que pesa. Desde fuera todo parece limpio, ordenado, casi perfecto. Mesas alineadas, hombres en silencio y un juego antiguo repitiéndose otra vez. Pero hay algo más, algo que no se ve, porque no todo está sobre la mesa. Hay historias que no se dicen, vidas que llegan hasta aquí, y en cada partida se juega algo más que 64 casillas. Vienen de lejos, de lugares donde pensar no siempre es libre. Y aquí, por un momento, lo intentan, pero incluso en el silencio hay algo que observa, hay algo que recuerda que no todo depende de ellos. Juegan bien, demasiado bien, como si en cada jugada se les fuera algo, como si ganar no fuera suficiente, porque el tablero no puede protegerlos de todo lo demás. A veces imagino que sería esto sin todo ese peso. Solo ideas, solo juego, solo libertad. Pero no es así. Y aunque el mundo los mire jugar, nadie ve lo que dejan en cada partida.
Parece ajedrez, pero dentro es otra cosa. They say it's a tournament, but no one speaks of what it weighs. From the outside, everything looks clean, ordered, almost perfect. Tables in rows, men in silence, and an ancient game repeating itself once more. But there's something else, something unseen, because not everything is on the table. There are stories left untold, lives that arrive here carrying weight, and in every game something more is played than 64 squares. They come from far away, from places where thinking is not always free. And here, for a moment, they try. But even in the silence, there's something watching, something reminding them that not everything depends on them. They play well, too well, as if in every move they lose something, as if winning could never be enough, because the board cannot protect them from everything else. Sometimes I imagine what this would be without all that weight. Only ideas, only play, only play, only freedom, only freedom. So and though the world watches them play, no one sees what they leave behind in every game. From the outside, it looks like chess, it's something else. Dicono che sia un torneo, ma nessuno racconta quanto pesa.
Da fuori tutto sembra pulito, ordinato, quasi perfetto. Tavoli allineati, uomini in silenzio. È un gioco antico che si ripete ancora, ma c'è qualcosa di più, qualcosa che non si vede, perché non tutto si trova sulla tavola. Ci sono storie mai raccontate, vite che arrivano fin qui portando peso. E in ogni partita si gioca qualcosa di più di 64 caselle. Vengono da lontano, da luoghi dove pensare non è sempre libero. E qui per un momento ci provano, ma anche nel silenzio c'è qualcosa che osserva, qualcosa che ricorda che non tutto dipende da loro. Giocano bene, troppo bene, come se in ogni mossa perdessero qualcosa, come se vincere non bastasse mai, perché la scacchiera non può proteggerli da tutto il resto. A volte immagino cosa sarebbe tutto questo senza tutto quel peso. Solo idee, solo gioco, solo libertà. Ma non è così, e anche se il mondo li guarda giocare, nessuno vede cosa lasciano in ogni partita. Da fuori sembra scacchi, ma dentro è qualcos'altro.